Hola, mucho gusto, soy Kevin Montoya y hoy voy a contarte sobre las estructuras. Si estás aquí es porque este tema te interesa, así que permíteme guiarte en este camino. Esto es estructura para soñadores. Puede que sueñes con este tema o puede que no. Puede que sencillamente solo te interese saber cómo funciona el mundo a tu alrededor y eso está perfecto. Así que vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla y que sé que tal vez esté pasando por tu cabeza en este momento. Espero haber acertado, pero me imagino que te estarás preguntando qué son las estructuras, pues yo te lo explicaré muy brevemente. Se refiere a la disposición y distribución de las partes de un todo, cuyo orden y relación entre sí permiten el funcionamiento de un determinado sistema, que requiera el constructor o que requiera la persona que haya mandado a construir esa zona por alguna razón en específico. Ahora te estarás preguntando, vale, ya sé qué son, pero ¿para qué sirven exactamente? Pues mira, hay diferentes tipos. Por ejemplo, hay estructuras que están hechas para soportar peso, como tú, en este momento que puedes que estés sentado en una silla y esa silla está soportando tu peso. Pues imagínatelo a gran escala, un edificio con pilares que soporta el peso de miles de personas y su misma masa. También están las que son para salvar distancias, que pueden ser los puentes que te facilitan el camino para que no tengas que buscar rutas alternativas en un sitio y no perderte con dificultad. También hay otros tipos de estructuras, como pueden ser esas que estaban hechas para guardar esos objetos de gran fragilidad, como podía ser esa canasta donde guardabas tus huevos, o como podía ser esa caja de cartón donde guardabas la loza el día que te ibas a mudar. También hay otros tipos, como puede ser esos que estaban hechos para dar gran rigidez a un elemento, como podía ser ese escritorio donde guardabas tus libros, o ese armario donde guardabas tu ropa. Todos estos objetos son importantes que sepas cuáles son su sitio y cómo son las estructuras que los almacenaban. Ahora te estarás preguntando, ¿todas las estructuras están hechas para satisfacer la necesidad de un hombre? Pues ¿cómo te quedaría si te digo que hay estructuras que están desde hace mucho más tiempo de la misma existencia del ser humano? Esas estructuras son naturales y las que hacemos nosotros son artificiales. ¿Cuáles son las diferencias? Te las explico en un momento. Ahora te voy a explicar cuáles son las estructuras naturales. Estas estructuras son las que no necesitan que el hombre haya intervenido en ellas para que sean magníficas o sean gloriosas. Eso se los ha dado el tiempo. Por ejemplo, están las montañas, que han sido creadas gracias a las fuerzas internas y externas que ha habido a lo largo de la historia. También hay otras, por ejemplo, como son las cuevas, que estas han sido hechas gracias a la lava volcánica o gracias a la lluvia ácida que ha habido a lo largo de todo este tiempo y los cambios que ha tenido el mundo. ¿Y qué creías? ¿Que eran solo estos? Pues no. También existe el mar y al fondo del mar hay unos sitios que se llaman arrecifes, que están hechos gracias al carbonato de sodio coral. El coral es un animal, o sea que nuevamente, a que no te lo imaginas, el ser humano no tiene absolutamente nada que ver en esta estructura tampoco. Ahora que ya tienes claro qué son las estructuras naturales, te voy a hablar de las artificiales, de las que sí incluimos los humanos. Y estas hay bastante que hablar. Porque, por ejemplo, están las masivas, que en su tiempo anterior eran rocas grandes o un montón de rocas amontonadas, que eran directamente hacia arriba o hacia los lados, pero no podían tener mucha altura. Eran sencillamente eso, un montón de rocas. Luego fuimos evolucionando y fueron las estructuras abovedadas. Ahora te preguntarás, ¿y estas qué tienen de especial a las otras? Pues que su base era mucho más ancha y esto permitía que su centro, al ser más grande, fuera hacia arriba cada vez más pequeño, les ganaba más altura y tenía una forma más simétrica. Ahora, si te hablo de las entramadas, son de las que tenían una distribución de peso y casi a ganar más espacio. ¿A qué me refiero con esto? Es como la casa que estás viendo en este instante. Permitía más aprovechamiento del espacio y su peso era muy disminuido ya que tenía muchos soportes. Ahora no nos alarguemos más, que nos aburrimos. Mira, te voy a hablar de los tres últimos. Están los triangulares, que son esos que tienen rigidez y ligereza, gracias a que tienen una simetría total. Están hechos de metal normalmente. Luego están los colgantes, que son esos que funcionan gracias a los cables, como pueden ser, un ejemplo muy sencillo, los puentes. Luego te voy a hablar de los neumáticos, que son esos que tienen una membrana muy delgada y gracias al aire se mantienen en soporte, como puede ser el patito de hule que estás viendo en este momento. Ahora, es normal que después de tanto golpe de información te preguntes, ¿pero a dónde va cada cosa? ¿O cómo lo conforma? Pues mira, te lo explico muy sencillo. Sus partes básicas, por ejemplo, son los pilares, que siempre están puestos de forma vertical y puede estar hecho de varios materiales, como puede ser madera, como puede ser metal, según del material que esté hecha la estructura. Luego están las vigas, que son las que soportan la flexión y tienen una forma específica según el peso que tengan que soportar.
Luego hay otras partes muy importantes de una estructura, como puede ser el forjado. ¿Qué es el forjado? El conjunto de vigas, que son las vigas de lo que te hablé antes, obviamente. Luego también están los cimientos. ¿Qué son los cimientos? Son esos que están hechos de material fuerte, como puede ser el metal, como puede ser el hormigón, y son los que ayudan a repartir el peso en el suelo de la estructura, para que no se desnivele de un sitio ni se desnivele de otro. ¡Wow! ¡Qué montón de información! ¡Qué montón de cosas que tienen las estructuras! Y qué importante es saber todo esto. Si te das cuenta de ello, ¿no? Pues mira, aún más importante es que sepas que tienen que tener una buena estabilidad, ya que tienen que tener unas buenas condiciones, y esta es una de ellas, que debe estar cerca del suelo y su centro de gravedad debe estar centrado junto a la base para evitar cualquier tipo de posible derrumbe o que haya algún tipo de efecto a futuro. Ahora, ni para qué dudarlo, la resistencia en una estructura es muy importante, ya sea por su material y también por su forma y los soportes que tenga implementada en la misma. Ahora, si también hablamos de otra cosa importante, también es la rigidez. Esta que implica que si tiene una buena rigidez, a pesar de que pase el tiempo, no debería impedir que ésta cumpla su función. Uf, qué montón de cosas, de verdad. Ha sido mucha la información que te he transmitido, lo sé. Pero mira, esto ha sido todo lo importante. Pero hay otras cosas muy importantes que tienes que saber. Y ya esto es lo último, te lo juro. Lo último. Unos pequeños datos para que tengas a tener en cuenta. Que en una estructura también son muy importantes. Presta atención. El esfuerzo ante todo que le tienes que poner a las cosas para que se logren. Bueno, no, ya, en serio, discúlpame. Los tipos de esfuerzo, por ejemplo, son muy importantes que los tengas en cuenta, como puede ser la tracción, que es la que se encarga de estirar una pieza. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, tú cuando coges y estiras un chile, te das cuenta que sus partes externas cada vez son más largas, pero el centro cada vez se vuelve más delgado. Esto es la tracción. Otro tipo de esfuerzo es el contrario al anterior, es la compresión. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ponte que la gravedad es súper fuerte. Si ya de por sí nos mantiene en el suelo, imagínate que nos aplaste, cada vez nos hace más pequeños. Eso sería una compresión. Luego te hablo del cizallamiento. ¿Qué puede ser el cizallamiento? Es como la unión de dos piezas. ¿A qué me refiero? Ponte un ejemplo de unas tijeras en papel. ¿Ves cómo corta? Porque dos extremos de las tijeras se están uniendo y resbalan unas con otras. Luego está la flexión, que es como la combinación entre la compresión y la tracción. Mientras que un pedazo se estira, otro pedazo se vuelve cada vez más pequeño. Y por último está la torsión, que te voy a poner el ejemplo más sencillo del mundo. Es una tuerca en un tornillo, retorcerse sobre un eje central. Fácil, ¿no? Y perdón por mis ejemplos, sé que no son los mejores, pero sé que me entendiste. Ahora te voy a hablar de las cargas, y no hablo de las cargas que estés usando como pesas, ni de las cargas emocionales que tengas en este momento, eso no es importante. Te voy a hablar de las cargas estáticas, por ejemplo, que son esas que pueden ser muertas o permanentes, básicamente, que van a estar siempre presentes en una estructura. Luego te voy a hablar de las vivas, que dependen de la cantidad de gente. Por ejemplo, si en una aula de clase no hay estudiantes, no hay cargas vivas. De repente hay 5 estudiantes, de repente hay 6, pues ya empieza a subir esa carga que tiene que soportar. Ahora te voy a hablar de las cargas muertas, esas cargas que tiene que soportar sí o sí esa estructura, como puede ser la baldosa, y esa baldosa que está pegada con cemento, que está pegada a la estructura del suelo, etcétera. Me hago entender, ¿no? Y luego te voy a hablar de las cargas de impacto, esas que pueden ser por desastres naturales, como puede ser un huracán, un maremoto, o ese tipo de aspectos que suelen ser de impacto, suelen ser muy breves, pero muy fuertes a la vez. Ahora, hemos hablado de muchos tipos de estructura, como pueden ser casas, edificios, etcétera. Pero ¿qué tal si hablamos de puentes? Existe uno que es el puente de arco, por ejemplo, que como bien dice su nombre, tiene esa forma para facilitar el paso de la gente. Luego también están otros que son como puede ser el puente de viga, que como bien dice su nombre está hecho de vigas, que es totalmente simétrico y ayuda al soporte. Y asimismo está el de armadura, que también es totalmente simétrico, ayuda al soporte, pero sufre de presión y de compresión a la vez. Ahora, no sé si lo recuerdes, pero te puse el ejemplo de los puentes antes, espero que te acuerdes. Pero bueno, están los puentes colgantes, que son los que están totalmente sostenidos por cables y cuerdas en columnas fijas. Y están los puentes atirantados, que tú te preguntarás cuál es la diferencia, que estos tienen sus cuerdas en otros puntos aún más fijos todavía, y permiten el paso a barcos o a trenes según donde esté
compuesta esta estructura. Y perdón por no poner más, pero es que se nos va a mucho tiempo esto. Ahora, por último y no menos importante, están las estructuras desmontables. Y tú te preguntarás, ¿cuáles son estas? Pueden ser como las carpas, pueden ser para ese tipo de eventos en la playa, o tal vez para vender algún tipo de producto y en un sitio muy pequeño, muy reducido. No hay ningún tipo de problema, hay muchas variaciones de estas mismas, pero principalmente son muy buenas gracias al transporte. Es muy económico y muy fácil, gracias a que no son fijas. Ahora, para cambiar de su instalación es muy sencilla, como bien mencioné antes, nunca es fija, así que se puede montar y desmontar cuantas veces sea necesario. Y no causa daños terrenales, por lo mismo, nunca va a ser una estructura fija, así que nunca va a dañar las cosas que tenga a su alrededor, a menos que se ha provocado desde otra manera. El desgaste no se desgasta con facilidad, y si se desgasta, al ser desmontable, se puede tener recambio sin ningún tipo de problema, aparte de que es muy flexible. Y bueno, esto ha sido todo. Hay muchos más datos sobre las estructuras que puedes investigar tú mismo. Sé que esta información te servirá, o tal vez te haya parecido poco, o tal vez mucho. De verdad, discúlpame, lo he intentado hacer lo más ameno posible. Espero que te haya entretenido y te haya gustado. Como bien dije al principio, soy Kevin Montoya. Muchas gracias por tu atención y ojalá cumplas tu sueño y si no, ojalá hayas aprendido algo que te resulte útil para tu vida. Esto fue Estructuras para Soñadores. Espero que hayas pasado una muy buena noche.